Y el costo para la potabilización de esta agua de menor calidad va a ser elevado. Entonces, los impactos directos son estos, ¿no? La disminución de peces, la degradación estética del acuífero o del uso del agua, el deterioro de la calidad fisicoquímica del agua son los impactos directos, y los impactos indirectos están relacionados, ¿no?, a esta columna. Y eso está relacionado principalmente con la parte económica y social. Esta columna es lógicamente la parte ambiental. Pasamos a la matriz de Moore. La matriz de Moore es una matriz simplificada que permite usarse con dos listas cruzadas de las acciones y los componentes del medio ambiente. Al intersectar las respectivas columnas y filas, vamos a ir calificando o vamos a ir valorando los diversos componentes y los impactos a cada uno de ellos. Entonces, nosotros en este lado tenemos las actividades del proyecto, que es esta columna, de actividades de construcción, como contratación de mano de obra, construcción y operación de campamentos, movilización de equipos y herramientas, limpieza de caminos, colocación de carteles. En la etapa propiamente construcción, tenemos excavación del terreno, retiro de material inadecuado, limpieza de derrumbes o materiales escombreras, ¿no? Ha firmado el terreno para la instalación de campamentos o de vías, estabilización de taludes, asfaltado del terreno, conformación y revestimiento de cunetas en los caminos, de embarcación o señalización de vías. Por el lado de las filas, vamos a tener para cada componente, por ejemplo, la afección a la composición del suelo, erosión, contaminación de suelos, igualmente en agua, contaminación, arrastre de sedimentos, y vamos a ir valorando, ¿no? Vamos a ir valorando. ¿Ok? Por ejemplo, en la contratación de mano de obra que estamos colocando acá, podemos ver que para el caso de la composición del suelo, la contratación de mano de obra no tiene ningún efecto. La contratación de mano de obra no tiene efecto sobre la erosión. Y si nos vamos al plano social, donde sí tiene valorización, tenemos una valoración de 2. O sea, la mano de obra sí origina un impacto social positivo en nivel 2. Y a nivel cultural, -1. ¿A qué se podría deber este -1? A que la calificación de la mano de obra, bueno, estamos colocando que puede haber mucha mano de obra calificada para hacer esta actividad, y eso originaría un sesgo, por eso es el valor negativo. Y así continuamos con las calificaciones de acuerdo a las actividades de la construcción en este diagrama de doble entrada de Moore. Matriz de causa-efecto nos permite tener una valoración cuantitativa. Esto también permite la evaluación sistemática de los impactos ambientales. Trabajamos con una escala y un formato ya preestablecido y definido. Trabajamos sobre una lista de 78 parámetros ambientales ya establecidos, y todos los parámetros se ordenan según los componentes ambientales. Se tienen 4 niveles de manejo, ¿no? La información general, información correspondiente a categorías ambientales, una información intermedia referente a los componentes ambientales, una información específica referente a los parámetros ambientales a considerar, y muy específica referente a las medidas ambientales.
Entonces, entramos en la primera matriz y tenemos, por ejemplo, en este caso, como ejemplo, la contaminación del agua, que va a originar pérdida en las cuencas, ¿no? Vamos a revisar el DBO, cómo están los coliformes fecales, el carbón inorgánico, el nitrógeno, fosfatos, la presencia de pesticidas, el pH del agua, las variaciones en el flujo de las corrientes, la temperatura, los sólidos y disueltos, las sustancias sólidas y la turbidez. Y en el caso del suelo, vamos a poder identificar el material geológico con que está formado este suelo superficial, el relieve característica del suelo, la topografía, la extensión y la alineación. Podemos ver acá diferentes componentes establecidos en estas matrices. Y en la segunda matriz entonces vemos los aspectos estéticos y una valorización del impacto ambiental. El caso de suelos, ¿no? Cómo es su comportamiento, el material geológico, el relieve y características topográficas, la extensión y alineaciones y una valorización total, en función a los resultados que hemos obtenido en la tabla preliminar. Igualmente, para los aspectos estéticos del aire, ¿no? En cuanto a su olor, visibilidad, sonidos, etc. El agua también es evaluada, ¿no? La presencia de cuerpos de agua, interfase de agua-tierra, el olor y materiales flotantes presentes en el agua, el área de superficie de agua y su valoración. Y entramos con las matrices de doble entrada para hacer una valoración cuantitativa. ¿Qué permite esta matriz de doble entrada? Identificar los impactos. Estos impactos se van a escribir en las diferentes actividades del proyecto. Las fuentes de generación potencial de esos impactos en las diversas etapas del proyecto. Va a permitir identificar claramente los componentes y factores ambientales que van a ser afectados por el proyecto. Y qué actividades del proyecto potencialmente puedan generar impactos. Entonces, aquí tenemos la matriz de doble entrada. Hablamos de la construcción de una planta de beneficio de minerales. Y en las filas vamos a ir colocando la valoración en función, por ejemplo, en este caso, al relieve. Va a haber una alteración del relieve de la topografía local. ¿Ok? Si vamos a construir una planta, esta planta pues tiene que estar ubicada de tal forma que permita poder instalar los equipamientos necesarios para que el tratamiento sea como lo conocemos en cascada y aprovechemos una reducción, ¿no?, del transporte, aprovechemos la reducción de energía para que por gravedad podamos ir obteniendo los subproductos. Entonces, tenemos transporte y movilización de materiales y equipos. Tenemos que acondicionar vías y eso va a alterar
la topografía de la zona, va a alterar el paisaje visual, o sea, va a haber una infraestructura en ese paisaje que anteriormente no estaba disturbado, ¿no? Va a haber una instalación de algo que de alguna forma va a ser diferente al aspecto visual natural que inicialmente se tenía en la zona. Vamos a tener movimiento de tierras para instalar los diversos niveles de la planta de beneficio. Eso va a corresponder a áreas de diversa dimensión, donde se van a instalar, en este caso, la zona de recepción de materiales, que es la tolva primaria, la instalación de las chancadoras, que van a estar inmediatamente en un nivel inferior al de la tolva principal. Luego, la instalación de la molienda secundaria, que va a ser requerida, o el chancado secundario. Lógicamente, las zonas de recuperación de mineral, que van a ser más extensas. Se va a requerir instalaciones donde se va a almacenar el mineral ya concentrado, y otras zonas donde se va a hacer la disposición de rollerlaves o desmonteras. Por lo tanto, la alteración de relieve de la zona va a ser considerable en la etapa de construcción, en la etapa de instalación de los depósitos de relaves, de los depósitos de escombreras, como se está refiriendo en esta fila. La instalación de plantas auxiliares, de depósitos de topsoil, donde se va a almacenar la tierra con materia orgánica para utilizarse en los temas de remediación o de revegetación posteriormente. Las plantas de instalación de relleno cementado, los campamentos, la zona de almacenamiento de minerales ya concentrados, las zonas de mantenimiento mecánico y eléctrico, almacenes, campamentos y comedores, ¿no?, de la organización. En cada una de estas etapas de este proyecto va a tener diferentes impactos sobre el relieve, el aire, la generación de ruidos, los impactos al suelo, al lado superficial, a los medios biológicos, que es la flora y la fauna, y al medio sociocultural. Entonces, regresando a cómo vamos a considerar los datos para nuestras tablas, tenemos acá los componentes, ¿no?, del medio físico: relieves, paisajes, paisaje. En el caso de relieve y paisaje estamos hablando de las características topográficas del terreno, la calidad visual, paisajística, el aire, la calidad de aire en la zona previa a instalación del proyecto, y cuáles son las consideraciones con la incorporación del proyecto, el ruido y las vibraciones que ya se tienen en
como línea de base, el nivel de vibraciones también que se van a generar como parte del proyecto, vibraciones que podrían ser estimadas o tomadas de registros estadísticos para el caso de el chancado, molienda, el tránsito vehicular, ¿no? El uso de los suelos y la calidad de suelos. Cuando hablamos de uso de suelos, estamos hablando, lógicamente, de el empleo de las áreas para disponer en estos la infraestructura del proyecto minero. La calidad de suelos con que los hemos encontrado, arqueológicamente hablando, las aguas superficiales, ¿no? En las aguas superficiales podemos tener la red de drenaje hídrico, la cantidad de recursos hídricos que hay en la zona y la calidad de estos recursos hídricos. Las aguas subterráneas igualmente, ¿no? Una evaluación de la cantidad de recursos hídricos que tenemos y su calidad. Los componentes del medio biológico, como los ecosistemas, flora, la fauna y flora y fauna también acuática, ¿no? Los componentes del medio social, en cuanto a lo que es salud, referido a enfermedades agudas y crónicas de la zona, la educación, el nivel de educación y la infraestructura con que se cuenta, las actividades económicas de la zona donde va a estar instalado el proyecto, la fuente de trabajo encontradas, las nuevas actividades económicas locales que se podrían generar y los ingresos monetarios, tanto aquellos con los que se ha encontrado la zona del proyecto minero como aquellos que se desarrollarían por el proyecto minero. El saneamiento, en qué estado se encuentran los servicios básicos de la zona de influencia directa del proyecto. Estamos hablando de servicios básicos de agua, desagüe, luz, la calidad de vida en función al entorno natural y en cuanto al desarrollo humano, ¿no? La calidad de vida en cuanto al desarrollo humano es los temas de usos y costumbres, oportunidades de desarrollo propios de la región. Entramos pues entonces a una matriz de doble entrada con valoración cuantitativa. Los criterios a considerar son: hay que estar claros dónde se va a desarrollar el proyecto puntualmente para establecer el área específica a considerar, considerando pues los siguientes atributos de extensión del impacto ambiental, el momento del impacto ambiental, es reversible ese impacto ambiental, está sinergizado, ¿no?, en forma positiva o negativa, hay una acumulación de impactos y su periodicidad. Esta metodología puede ser utilizada a criterio del profesional, tomando de base las metodologías cualitativas utilizadas
en otros estudios de impacto ambiental similares al que se ha desarrollado. Entonces, podemos obtener una calificación para impactos positivos, favorables, y para impactos negativos o adversos. Entonces, de acuerdo al criterio de valorización de impactos, tenemos por criterios de naturaleza positivo o negativo, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la extensión del impacto, de acuerdo al momento de la ocurrencia, como hemos referido anteriormente, a la persistencia de ese impacto, su reversibilidad, la sinergia del impacto, o si está asociado a otros o se puede asociar a otros, la acumulación del impacto, si está relacionado en causa-efecto, la periodicidad con que se presenta ese impacto ambiental, la recuperabilidad de los efectos de ese impacto ambiental encontrado en el proyecto, en la etapa de construcción, en la etapa de operación. Y tenemos entonces una tabla, ¿no?, con las valorizaciones de reversibilidad, en las cuales no aplica la reversibilidad, es reversible a corto plazo, porque es reversible en menos de un año, una reversibilidad a mediano plazo, cuya duración es mayor a un año y menor a 10 años, se considera reversible con una valoración de 4 cuando puede ser reversible después de haber superado los 10 años. La recuperabilidad del medio puede ser no aplicable, puede ser de manera inmediata cuando es de un año, con mediano plazo, que es mayor a un año y menor a 10 años, que puede ser mitigable cuando es mayor a 10 años y menor a 60 años, e irrecuperable cuando es mayor a 60 años. La sinergia, cuando no es sinérgico, pues una variación de 1, si es sinérgico, puede estar asociado a un componente, otro impacto, sobre otro impacto, o es muy sinérgico. Una acumulación simple se hace en forma consistente, acumulada. La relación causa-efecto, si hay un efecto indirecto, hay un efecto directo, tenemos la valorización general 4, la periodicidad, ¿no?, refiere a que es irregular, aperiódico y o discontinuo con valor 1, periódico cada cierta frecuencia, un valor de 2, y continuo, que es con un valor de 4. Bueno, tenemos en la parte de la naturaleza, puede ser beneficioso y perjudicial con valores positivos. Si es beneficioso, negativo, -1. Si es perjudicial, la intensidad gradúa desde baja hasta muy alta.
La extensión puede ser puntual, parcial y extensa. El momento puede ser largo, mediano o plazo inmediato. Una persistencia puede ser fugaz, temporal y permanente. Acá están sus valorizaciones. Igualmente, obtenemos una valorización y una significancia de acuerdo a esta formulación. Los valores de no significativo tenemos un rango de 0 a 25 y un símbolo NS, y cuando es significativo tenemos 3 estadios o 3 niveles: nivel moderado, nivel alto y nivel muy alto. Los niveles moderados van a fluctuar de 25 a 50, muy alto mayor a 50 a 75 y el significativo mayor a 75. Y tenemos unas tablas de ejemplo para el desarrollo de cada uno, ¿no? Entonces acá tenemos los aspectos ambientales que están en esta columna, los potenciales impactos ambientales en esta otra columna, de alteración de topografía, alteración del paisaje visual, incremento de material particulado, y con valores de tipo de impacto, en este caso todos son negativos, y sus niveles de significancia de acuerdo a las tablas o a los valores que hemos visto hace un momento. Podemos entrar a la tabla número 2. Igualmente, en esta columna vemos los componentes ambientales: aire, ¿no?, ruido, suelo, aguas, paisaje, flora, fauna, y en esta fila las etapas de construcción de un proyecto y las variaciones que van aplicándose a cada etapa de construcción relacionado al componente ambiental. Igualmente tenemos una tercera matriz. Entonces acá tenemos los componentes ambientales. En esta columna, la forma como se están generando los posibles impactos y las etapas de construcción de este proyecto y las valorizaciones respectivas. Aquí tenemos los rangos de las calificaciones que van desde muy poco significativo hasta significancia alta, ¿no? Entramos entonces a la evaluación de componentes de impactos a la parte de componentes físicos. En el clima vamos a tener en consideración las características relevantes de la zona y los parámetros meteorológicos representativos. Cuando hablamos de parámetros meteorológicos representativos estamos hablando de velocidad y dirección del aire, ¿no?, temperatura, precipitación. En cuanto a los aspectos territoriales, estamos refiriendo lógicamente a las condiciones de relieve, ¿no?, a las condiciones orográficas, a la altitud, a los cursos y masas de agua, naturaleza del suelo y tipo de cubierta. Atmósfera de ruidos, ¿no?, a la medición total de partículas suspendidas, el nivel de ruido que pueda estar presente en la fase del proyecto y que debe ser determinado como estudio de línea de base, la geomorfología, que está relacionado con la topografía del terreno, la fisiografía, los desniveles y pendientes propiamente de la zona, la evaluación geológica, que corresponde a la litología, al tipo de suelo, la estratigrafía, la textura de las rocas, su origen, su génesis, las formaciones superficiales, la composición mineralógica, la descripción de estructuras, fallas, fracturas, plegamientos
La edafología, que corresponde al tipo de suelo, las características, la capacidad de aprovechamiento agrológico, ¿no?, del suelo y las características propias físico-químicas del mismo. En cuanto a la hidrología, vamos a ver referente a las aguas superficiales, que tiene como vemos el nivel nival, el nivel de precipitación pluvial, la característica física en lo que corresponde a materiales de suspensión, la turbidez, la temperatura de las aguas, el pH, las características químicas como la demanda bioquímica de oxígeno, los nitratos presentes, metales, el caudal. En cuanto a las aguas subterráneas, hay que reconocer el acuífero existente y su localización, el nivel de la napa freática, lo que corresponde a la recarga y descarga de ese acuífero, su flujo, dirección, nivel piezométrico relacionado justamente a la napa freática, ¿no?, y el balance hídrico de ingresos y salidas de agua. Algunos elementos climáticos a considerar son la radiación solar, ¿no?, la insolación, la temperatura del aire, el viento, la humedad relativa, las precipitaciones, ¿no?, el promedio de la media anual, para poder determinar en algunos casos, ¿no?, las medidas de contención, canales que puedan coronar a nuestro proyecto para evitar que estos sean inundados, ¿no?, el nivel también de evaporación de las aguas. Finalmente, hacemos la evaluación de los impactos de los componentes biológicos. Hay que estar claro si estamos dentro de áreas naturales protegidas, ¿no?, en áreas de protección, los ecosistemas terrestres, la flora y la fauna, los ecosistemas acuáticos, si hay especies protegidas, y la importancia de algunas especies por su uso y empleabilidad. En cuanto a la vegetación, debemos estar claros en el listado de las especies de la zona, la categoría, la taxonomía, la forma de vida, los nombres comunes, definir los parámetros cuantitativos, la cobertura, los índices de diversidad y abundancia, las especies categorizadas como norma nacional, de acuerdo al Decreto Supremo 043/2006 de Agricultura, y algunas especies endémicas que puedan estar presentes en la zona del proyecto. En cuanto a la fauna, hay que tener información cualitativa y cuantitativa de la diversidad y abundancia, las especies categorizadas y amenazadas en peligro de extinción, algunas especies que son de uso de la población, y en cuanto a los sistemas acuáticos tenemos el plancton, los bentos, el pirtifón, los peces y algunas macrofitas.